¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos de nueva cuenta esta semana con la grata presencia de Juan José Rodríguez Pras. ¿Cómo estás, Juan José? Mi querido Tocayo, muchas gracias. Muy buen día, un abrazo fraterno. Y don José Antonio Molina Farro, que se ha incorporado a esta mesa de análisis, dos grandes maestros de los que hay mucho que aprender siempre. Yo creo que la gran preocupación de los mexicanos, ayer daban a conocer encuestas, es la situación económica, la inseguridad, el desempleo, y el temor a la pandemia que todavía pues no ha cesado, ha bajado de intensidad y a diferencia de otros países no ha descendido y ya se está hablando de un nuevo rebrote cuando ni siquiera hemos bajado el nivel. Habría que valorar luego los números, pero no nos ha ido muy bien. Pero bueno, entrando y dentro de esto, pues temas que podrían ser frívolos, pero que generan un gran debate entre los mexicanos. Pues yo pensé en lo personal que ya estaba, ese tema ya estaba agotado, pero vemos que la señora esposa del presidente hace una gira por Europa y vuelve a propósito de los 500 años de la conquista de México, vuelve a tomar el tema, le entrega al Papa una carta, los españoles ya también están aludidos, ya hubo algunas reacciones, y bueno, y de paso va hasta Austria, aprovechando que ya anda por allá para pedir algo que ya se había intentado anteriormente y que al parecer tiene complejidades de carácter museográfico, que es recuperar o traer a México el penacho de Moctezuma. El tema es que esto enciende la discusión, hay un manoseo de la historia, en mi opinión. Hace, hace ya algunos años salió un librito que a mí me agradó mucho porque era una serie de ensayos de los historiadores más connotados de México que se llamaba Historia y después hacía una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estudiar la historia? Y desde luego ya es muy trillado para no cometer los mismos errores, para aprender del pasado, para darle continuidad a los esfuerzos generacionales, de lo que cada generación ha hecho. Pero a mí me parece que la pregunta central es, ¿qué tanto es bueno recordar la historia? Y ahí tendremos que decir, ¿para qué? Si es para juzgar heridas, si es para quitar costras y sangrar, me parece que la historia entonces es una fuente de envenenamiento. Yo creo que México tiene una obsesión por una serie de debates. El debate que surge al inicio de nuestra vida independiente sobre el federalismo entre Miguel Ramos Alito y Fray Servando persiste. El debate de la relación iglesia-estado persiste. Y viene este debate que es cíclico. Hace algunos años, en 1992, cuando los 500 años del descubrimiento, ahí también intervino Edmundo Gorman, Miguel León Portilla e intervino también Guillermo Bonfil, si no mal recuerdo, que no era descubrimiento. Y ahí se le ocurrió a León Portilla el término encuentro. Y creo que fue un acierto, porque fue un encuentro. Si tuviéramos un poco una mentalidad de conciliación, yo creo que el 8 de noviembre, que fue la fecha en que se dieron un abrazo Moctezuma y Hernán Cortés, Hernán Cortés teniendo a su lado a Fray Bartolomé de Olmedo, que es el primero que da misa, es el primer sacerdote, a la Malinche con Jerónimo de Aguilar, que fue el nexo, la comunicación, que para mí Hernán Cortés, más que un gran general, fue un gran conspirador, porque al encontrar él a Jerónimo de Aguilar, que ya hablaba maya, y a su vez encontrar por una coincidencia de que entre las 20 doncellas que lo obsequiaban después de la batalla de Celta aquí en Tabasco, una de ellas hablaba náhuatl y maya, encontró el puente. Este es un dato principalísimo. O sea, Hernán Cortés tuvo una enorme habilidad para conspirar contra los aztecas. Y si vemos las cifras de la gente que participó en la batalla,
donde el 13 de agosto de 1521, cuando ya se derrota a los aztecas, son miles. Yo creo que ha sido la batalla en la que más participaron. Se habla de cientos de miles de los dos bandos, porque en contra de los aztecas, que se calculaba que era como 80,000, venían los tlaxcaltecas, los chalcos, los texcocanos, todos los cuales conspiraban, porque no era una nación, no estaba luchándose contra un poder, era único. Los aztecas dominaban el centro del país y explotaban y los utilizaban de prisioneros y había sacrificios humanos. Entonces, eso Bartolomé de Olmedo, cuando van avanzando en los pueblos, es una de las primeras cosas que Hernán Cortés impone, el quitar los sacrificios humanos. Entonces, me da la impresión de que nuestra época pudiera, si no estuviéramos todavía saturados de todos esos problemas que tú mencionaste, Tocayo, al inicio, yo diría que se está tratando de restablecer la época del juzgamiento de nuestras heridas. Así calificaría yo estas señales, el juzgamiento. Estamos juzgando. ¿Con qué propósito? ¿Para qué fines? No tengo claro. No tengo claro a qué nos puede llevar todo eso. Dudo mucho que nos puedan devolver, exhibir los códices, exhibir. Sinceramente no le veo mayor trascendencia. Lo que sí me parece es que son acciones distractoras de lo que hoy nos debería de ocupar. Por ejemplo, eso de haber quitado la jefa de gobierno la estatua de Cristóbal Colón, me parece algo verdaderamente insólito, verdaderamente inexplicable. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de nuevamente, repito, juzgar heridas que ya deberían estar cicatrizadas? Hay muchos agravios en la historia. Uno de ellos es la toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde asesinan a hombres, niños y mujeres desarmados. Sí. Que si lo viéramos en tiempo presente, dramatizado en una película, la imagen que tenemos del cura Hidalgo se caería en pedacitos. El asesinato de más de 1,000 españoles en Guadalajara, que sin juicio previo, sumariamente, al ritmo de 50 por día, fueron ejecutados cruelmente, a las violaciones de que fueron víctimas las familias de los españoles en Guanajuato, en Valladolid, prácticamente en San Miguel de Allende. La historia es cruenta. Si viéramos desde esa óptica, Alejandro Magno pues debería ser un tirano y un villano, y un cruel asesino, y de esta nadie se escapa. Lo que no puede hacer el gobierno es politizar la historia, no sé si les gusta el término, utilizarla para empatarla con este discurso que trae de polarización, de clasismo, de racismo, que le es muy útil porque pues está claro que no quieren gobernar para todos, quieren gobernar con una mayoría, aunque sea, perdónenme la palabra, de panzazo, Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece, Pepe? Hay una politización, en efecto, de la política. ¿Es un distractor o es la intención del presidente de remover la historia con un propósito desprofeso? Quiero remitirme a una inscripción que hay en la Plaza de las Tres Culturas de Jaime Torres Bodet, ese gran humanista que con Vasconcelos, con Justo Sierra, concibió los valores fundamentales en los que se cimenta el sistema educativo del país. La inscripción dice: no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. En 18 palabras yo creo que compendia perfectamente bien lo que hoy está ocurriendo. Yo recuerdo que José López Portillo, uno de los presidentes más cultos de este país, creo que coincide, Juan José, sin estar de acuerdo con su ejercicio de gobierno en muchas cosas,
decía que hay una reyerta que corre por las venas de los mexicanos. Nuestro origen indígena, mestizo, criollo. Y que hoy, pues, para la 4T y Andrés Manuel no termina de resolverse y lo traen a colación, ¿no? Es evidente que somos una confluencia de civilizaciones, no somos una raza pura, pero no puedes de ninguna manera juzgar el presente a la luz de lo que ocurrió hace más de 500 años, cuando España ni siquiera existía. Ergo, yo pienso que estas son jugadas de distracción, son cortinas de humo ante la falta de resultados que hay en materia económica, que hay en materia sanitaria, la creciente violencia que hay en el país. A mí me alarmó mucho el conocer lo que dijo el Banco de México el 4 de octubre, que pese a que hubo una reducción de la tasa de referencia o tasa objetivo del Banco de México de 4.5 a 4.25, 4.50 a 4.25, todavía no se observaba un incremento en el consumo y la inversión. Y esto último, ¿por qué? Por el clima de inseguridad que hay en el país. Así lo dice el Banco de México. Por las tomas continuas de casetas, por las tomas de vías férreas, por el huachicoleo. Entonces, todo esto está impidiendo y ahuyentando a la inversión nacional, privada y extranjera. Mira, a mí me gustaría un ejercicio. De 1535 a 1820 hubo 61 virreyes. Empezamos con Antonio de Mendoza y terminamos con José Ruiz de Apodaca. Juan O'Donoghue ya no fue virrey, vino a firmar los tratados de Córdoba. Con Iturbide. 61 virreyes que gobernaron en promedio 4 años y pico, 4 años, 6 meses cada virrey. El primero, que fue Antonio de Mendoza, gobernó 14 años y termina reconociéndosele como el padre de los indios. Siguió otro gran virrey, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. Y todos concluyen de que no hubo virreyes crueles. La muerte de tanto, o sea, el brutal descenso de la población fue por enfermedades. La Santa Inquisición procedió contra los españoles, no contra los indígenas. La evangelización fue un enorme esfuerzo. Tenemos personajes enormes. Ahí está el obispo de Chiapas, el procurador de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, o Vasco de Quiroga, o Pedro Gante, o Francisco Javier Clavijero. Ahí tenemos Motolini, ahí tenemos una serie de San Juan de Zumárraga, tenemos una serie de personajes. O sea, eso de condenar la evangelización parece que inclusive está retando a la iglesia. Hay un comentario de un obispo, dice, y entonces, ¿por qué no le piden perdón a los cristianos que fueron reprimidos por cruzar por las calles en la guerra cristera de los 20? Entonces, ¿por qué escarbar? Yo siento que la colonia ha sido juzgada con mucha severidad. Si viéramos esos 61 virreyes comparados con los 79 presidentes de la República que hemos tenido en los casi 200 años de vida independiente, quién sabe cómo nos vaya, ¿eh? Sí, claro. Yo creo, porque, repito, no consigna la historia virreyes crueles, sí consigna virreyes deshonestos. Inclusive hay un dato, porque hay un marqués de Croix, que era virrey cuando empezó la reforma borbónica, ya por 1767, que fue el que dijo la frase: ustedes nacieron para callar y obedecer. Pero el señor le tuvo que mandar el rey para su pasaje de regreso a España, porque no tenía un centavo de ser virrey. En el virreinato existía la audiencia real, existía el Consejo de Indias, existían figuras jurídicas como el pliego de mortaja o el juicio de residencia. Y las grandes ciudades, las grandes construcciones, los pueblos mágicos, las grandes haciendas, las encomiendas, que hubo esclavitud, desde luego, que hubo sacrificios humanos, desde luego, pero la colonia tenemos que verla con un poco más de serenidad.
porque, repito, ahí está mucho de lo que es México hoy. Y, repito, si comparamos los virreyes contra los presidentes, quién sabe cómo salgamos. Hay nada más, los presidentes han gobernado en promedio 2 años y pico. Los virreyes tienen mayor promedio. Repito, hay virreyes que son los constructores de la ciudad de los palacios, Revillagigedo, Bucareli, etcétera, etcétera. Claro, pero además es muy importante el decreto que expide la reina Isabel para proteger a los indios de los abusos. México no nace como una nación esclavista. La esclavitud es de importación. La traen precisamente, inclusive me platicaba Heraclio Cepeda, que en África no quieren mucho a Fray Bartolomé porque dicen que al ver el sufrimiento de los indígenas, que no tenían, digamos, la consistencia física para hacer el trabajo en las minas, pues surgió la idea de traer esclavos negros para que hicieran ese trabajo, pero que no mantenían en México su condición de esclavitud como sí sucedía en muchas partes del mundo y en los Estados Unidos principalmente, para no ir muy lejos. Ahora, dime. Nada más una cosa, tocayo, porque el primer debate, ese es interesantísimo, en 1551, Carlos V convoca a Ginés de Sepúlveda y a Fray Bartolomé de las Casas para ver cuáles deben ser los principios que inspiren todo el derecho de Indias. Y ahí es en donde Fray Bartolomé de las Casas, sustentado en el Evangelio, defiende la condición humana del indígena. Hay un libro que se llama De la forma de atraer a los pueblos a la religión verdadera. Ahí está el gran pensamiento humanista, el gran pensamiento de la Escuela de Salamanca, de Francisco Victoria y de Francisco Suárez, de Fray Bartolomé de las Casas. Es el primer gran debate en defensa del indígena. Nada más, perdón, dando esto de la opinión que decía Heraclio Cepeda. De lo que se conoce también como el derecho indiano. Pero exacto. También, si hacemos una revisión de la historia, no hay una nación que haya surgido sin un agravio anterior. Nos tendríamos que remitir a los sumerios. No habría migraciones humanas sin encontrarse con otros poblados a los que finalmente terminaron de una u otra. La expansión del Imperio Romano, pues deja una huella tremenda, pero yo lo que no entienden al tiempo presente, aquellos que abocan por un derecho muy vigente, que es el de los pueblos originarios, es que tú no puedes ir a San Juan Chamula a decirles que vuelvan a idolatrar a los dioses mayas, quizá, de la época, porque para ellos la religión católica está, con todo y el sincretismo, profundamente arraigada. Imagínate que así como se le ocurre a Claudia Sheinbaum quitar la estatua de Colón, a un gobernador de Chiapas se le ocurriera quitar la iglesia de San Juan Chamula y convertirla en palacio municipal. Pues ardería Troya. ¿Por qué? Porque tenemos profundamente, imagínate el México sin la época colonial. ¿Qué es lo que más brilla, aparte de nuestras culturas prehispánicas? Pues precisamente 300 años de historia. Por eso, si no lo hace el gobierno, yo creo que la academia y los intelectuales sí van a hacer, no han tenido la iniciativa, pero seguramente surgirá para que se debatan todos estos temas y se deje de ver la historia a partir de algunos hechos que son muy parciales y se vea también a los personajes de la historia desde un punto de vista mucho más humano. Pero bueno.